Amados, estamos desarrollando nuestro seminario bíblico que hemos llamado El Misterio de Dios Revelado. Y recibí una pregunta muy importante en mi WhatsApp acerca del tema que hemos estado tratando, que es la suprema doctrina de la reconciliación. Y la pregunta que se me hizo es: por favor, explíquenos qué logró realmente la reconciliación. Y el tema, por supuesto, es ese en esta hora. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de podernos acercar a ella con nuestro entendimiento y de saber que tú alumbras nuestros ojos con el conocimiento de la verdad de Dios para nuestras vidas. Oro para que cada uno de mis hermanos pueda ir creciendo, entendiendo y viviendo este proceso maravilloso de entender lo que realmente tú para nosotros, Padre amado, hiciste a través de la muerte de tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije con anterioridad, el tema lo he llamado ¿qué logró la reconciliación? Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 5, el versículo 10, donde la palabra de Dios dice, lo puedes leer conmigo ahí en la parte de arriba, donde dice la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. A esta altura, amados, ya tenemos claro que tú y yo fuimos reconciliados por Dios mismo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, vamos a responder la pregunta de suma importancia, que es: ¿qué logró la reconciliación para ti y para mí? Y lo primero que podemos decir es que logró colocar a todos los hombres en una posición de justicia ante los ojos de Dios. Eso significa entonces que la ley de Dios del antiguo pacto, dada para el pueblo de Israel, no nos puede ya condenar. ¿Por qué? Porque lo que Él mismo reconcilió, valga la redundancia, consigo mismo, es algo que Dios no puede reprobar ni anular, pues Él, a través de la reconciliación, aprobó la amistad entre Dios y el hombre. Tú y yo, habiendo sido conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y habiendo sido predestinados por Él para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, en el tiempo de Dios llamados y justificados, y como dice la Escritura, finalmente glorificados, podemos decir que nacimos después de la cruz y contestar cómo nacimos después de la cruz. Y podemos decir con plena certeza: nacimos sin pecado, nacimos justificados o justos delante de Dios. Nacimos, como vimos en un tema anterior, con las 5 R's de un rey de Dios, que nos enseñó que nacimos recobrados, número 1, redimidos, restaurados, regenerados y reformados.
Y además de esto, tú y yo nacimos después de la cruz, salvos, siempre salvos, que es una doctrina cuestionada y una doctrina que muchos les cuesta mucho trabajo asimilar y creer, pero que es una absoluta verdad bíblica. Lo que pasó, amados, es que desde niños, sin duda alguna, quizá tú y yo, nacimos en un sistema de religión, donde cada uno de nosotros como reyes estábamos allí metidos. Allí se nos inculcó la falsa doctrina de que éramos miserables, gusanos de la tierra. Y en esa doctrina no se nos bajaba todos los días de pecadores y se nos hacía ver a los reyes de Dios como mendigos. Si tú crees esa falsedad, amados, de que la salvación se pierde, pues entonces tendrías que decir también que se pierde la reconciliación, se pierde el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo entonces no sirvió absolutamente para nada, se pierde el espíritu de su gracia y se pierde una salvación tan grande que Dios ya hizo para ti y para mí, y que, repito, fue planificada por Él desde antes de la fundación del mundo. El llamado del Espíritu Santo hoy para la iglesia es que no debemos creer a tanta predicación falsa de los sistemas evangélicos que desconocen por completo, y es muy raro escuchar a alguien que nos predique acerca de la suprema doctrina de la reconciliación. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo huyamos de esos tipos de doctrina mentirosa. Si tú naciste en una posición de justicia, entonces es obvio que la ley de Dios ya no te puede condenar. Dios en reconciliación te trasladó de enemigo a amigo de la ley. Y si eres un amigo de la ley, entonces ni el gran trono blanco, que es después del milenio, ni el lago de fuego, ni el infierno, jamás entonces fueron creados, ni para ti, ni para mí. Y de eso yo estoy plenamente seguro. La invitación, amados, que yo le hago a mis hermanos en Cristo es no pensar más en perdición. Es no creer que hoy estás salvo y mañana te puedes perder. Podríamos definirlo: salvo hoy, perdido mañana. Que no permitas tampoco que desde un púlpito te amenacen con el infierno. Porque lamentablemente las predicaciones de muchos que gritan y vociferan desde un púlpito, predicaciones evangélicas en muchos lugares, solo nos hablan de el infierno, el pecado, el anticristo, el 666, el lago de fuego. Se predica la maldición de la teología de la prosperidad, donde si tú no diezmas eres maldito. Y generalmente en muchas de ellas los cultos tienen que ver más con diablofobia que con lo que Cristo hizo en la cruz victorioso. La invitación, amados, es que salgas de esas falsas predicaciones. Huye de esas predicaciones. ¿Por qué, amados, les digo esto? Porque Dios en reconciliación ya arregló tu destino eterno. Tú ya tienes una vida con propósito. Debes concentrarte aquí abajo, pero sentado con Cristo en lugares celestiales, poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, disfrutando y gozándote de la vida, de la paz y de la libertad
que Dios trajo para ti en Cristo. Y es que, amados, cuando Dios estuvo en Cristo reconciliando al mundo, lo hizo incondicionalmente. Aquí ojalá me puedan entender. Dios no hizo una reconciliación con excepciones ni con distinciones. Él no hizo una reconciliación relativa, sino absoluta. Y no la hizo tampoco temporal, sino eterna. De tal manera amó Dios a quién, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Surgiría una pregunta importante. ¿Hasta dónde Dios extendió la reconciliación? La respuesta es clara y la extendió sin límites a todos los hombres. Y lo hizo de tal manera que la Escritura nos afirma que Dios entonces no les tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Porque en la cruz de Cristo anuló el acta de los decretos, de los mandamientos y de la ley que nos era contraria. Así lo afirma la Escritura. Además nos dice también, que ya lo vimos, que el pecado fue quitado de en medio. Y al haber quitado el pecado, entonces, tú ya no tienes un sumario, ni un archivo, ni acto de decretos judiciales en tu contra. Tú en Cristo eres completamente libre. Libre de sentencias, de amenazas y de condenaciones. Por tanto, amado y amada, no te dejes condenar por nadie. ¿Por qué, amados? Porque tenemos también que entender que Dios en reconciliación incluyó a toda la humanidad sin excepción. ¿Por qué los tenía que incluir a todos? ¿Por qué lo hizo así? Porque la Escritura también, ya vimos, nos afirma, por cuanto todos los hombres pecaron. Si solo los judíos hubieran pecado, entonces solo para ellos sería la reconciliación. Pero como todos pecaron, como dice la Escritura, entonces la reconciliación fue y es también para todos. En la cruz, tú y yo debemos tener perfectamente claro que no hubo una reconciliación limitada para unos y para otros no. Obvio que el hombre tiene su propia responsabilidad, porque el versículo dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estoy seguro de que estoy hablando con hombres y mujeres que creemos completamente en la obra del Padre a través de su Hijo en la cruz. Efesios capítulo 2, el versículo 18 nos dice lo siguiente, haciendo claridad sobre esto. Dice, porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Notemos bien lo que el texto nos quiere decir. Por medio de Cristo, los unos, es decir, los judíos, y los otros, es decir, los gentiles, la raza a la cual nosotros pertenecimos antes de ser ciudadanos del reino celestial. Tenemos entrada por un mismo Espíritu con mayúscula al Padre. Es por esto que nuestra misión no es evangelizar a las personas, ni a los judíos, ni a los gentiles. La misión tuya y la misión mía es ir y concientizar a las personas, creando en ellas conciencia de lo que Dios ya hizo en Cristo por el mundo. ¿Qué hizo Dios en Cristo por el mundo? Lo reconcilió consigo mismo. Así que uno no puede evangelizar lo que ya está reconciliado. La misión tuya y la mía es concientizar al hombre
Y todo aquel que haya sido conocido por Dios desde antes de la fundación del mundo, nació con ese chip de conocimiento en su hombre interior espiritual. Y lo que hacemos nosotros con esta concientización es despertarles ese conocimiento. Y aquel a quien Dios conoció y predestinó para esta gloria, lo entenderá y despertará y saldrá del sistema de la esclavitud religiosa para vivir una vida real en Cristo. Pues ese es el propósito eterno de Dios que Él estableció para todos los hombres. No se puede evangelizar, amados, lo que ya está reconciliado. Nuestra misión es concientizar con esta sabiduría a los hombres. Así que entonces, la finalidad, amados, de la reconciliación fue hacer un cambio de estados. Se trata de quitar obstáculos. Se trata de cambiarle a todo el mundo la condición de enemigo de Dios para convertirlo en su amigo. Y con esta concientización, ponerlos a reinar en vida, paz, gozo y libertad. Es concientizar al hombre de que el hombre es un rey de Dios. Seguro tú te preguntas, bueno, pastor, ¿y cómo podemos o cómo ponemos a reinar a todo el mundo en vida y libertad? La respuesta es clara: por medio del conocimiento. Es compartiendo este conocimiento y a través de compartir este conocimiento, concientizar a los hombres de lo que ya Dios hizo por ellos en la cruz. Esa es, amados, tu misión y es mi misión, obviamente. Es concientizar al mundo para que los ojos de los hombres sean alumbrados, es decir, los ojos de su entendimiento, con el misterio de Dios revelado, que es el tema en el cual nos hemos venido ocupando. Puedo decirles sin lugar a dudas que el reinado en la vida de una persona comienza cuando está concientizado por medio del conocimiento, por medio de la sabiduría, cuando se activa en él la inteligencia espiritual. Y amados, la reconciliación es la suprema doctrina. Esta reconciliación es una palabra sana e irreprochable. Porque dime tú, ¿quién puede reprocharle a Dios por alguien o por otro con quien Dios ya se reconcilió? Hoy podemos andar en medio de miles de hombres y mujeres que otrora en el Evangelio y en la vida religiosa veíamos como pecadores. Pero lo que tú y yo hoy tenemos que hacer es no ver a los hombres pecadores, sino verlos reconciliados. Pues eso fue lo que Dios hizo con el mundo. Y concientizarlos, por supuesto, por medio de esta verdad. No podemos reprocharle a Dios nada porque ya nos reconcilió. Pero sí podemos reprochar nuestra propia ignorancia, nuestra propia falta de sabiduría acerca de la verdad de la palabra de Dios. A partir de la reconciliación, Dios es todo y en todos, como ya hemos visto en temas anteriores. Hoy en Dios todos son aceptables. Dios ve a todos los hombres amigos de Él y a los ojos de Él nos ve a todos aceptos en el amado. Entonces, ¿cuántos están perdidos en reconciliación? Ninguno. ¿Cuántos están reprobados? Ninguno. ¿Cuántos son los enemigos de Dios? Ninguno. ¿Cuántos están separados de Dios? Ninguno. ¿Para cuántos hay infierno?
para ninguno. Y nuestra misión es concientizarlos a todos, porque solo Dios conoce también, y eso es claro, a los que son suyos. A quienes Dios conoció, lo repito, antes de la fundación del mundo, y los predestinó para que en el tiempo de Él, por medio del conocimiento, la sabiduría de Dios se activara en su entendimiento y el hombre pudiera transformarse de un ser carnal, animal, terrenal, diabólico, a un hombre espiritual, lleno de la gracia de Dios y lleno de la vida de Cristo. ¿Para cuántos hay trono blanco? Para ninguno. ¿Por qué? Porque Pablo dice que Él nos reconcilió consigo mismo. Podríamos parafrasearlo diciendo, nos metió en su corazón divino, nos aceptó en sus entrañas, en su intimidad, en su cielo y en su eternidad. Tu reinado de vida, paz y gozo comenzó con la reconciliación y se activó en ti y en mí cuando el Espíritu Santo, por la bondad y la misericordia de Dios, comenzó a concientizarnos de todas estas verdades que muchos de ustedes y yo hoy tenemos perfectamente claras. Tú no estás lejos de Dios como para que te digan, busque a Dios, busque al Señor, porque es que Él no se nos ha perdido. Ni estamos lejos de Dios, pero tampoco estamos cerca. ¿Por qué? Porque tú y yo ya somos uno con Dios, en vida, en naturaleza, en eternidad y en divinidad, pues tú y yo fuimos hechos por Él, participantes de su naturaleza divina. Qué privilegio extraordinario el que tú y yo tenemos. Cristo ya por ti y por mí soportó la ira de Dios en la cruz. Y si ya soportó esa ira que Él tenía contra nosotros, quiere decir que ya no está enojado ni contigo, ni conmigo, ni con ninguno de los que Él ha reconciliado. Tú y yo ya somos una nueva criatura, somos una nueva creación, siempre nuevos, siempre eternos, siempre reconciliados. Tú eres la nueva raza de Dios en esta tierra. Las ciudades tienen habitando en ellas a los reyes de Dios. Yo soy un rey de Dios que vivo en Armenia, Quindío, Colombia. Y juntamente conmigo todos los que hemos entendido la obra perfecta de Dios en Cristo. Eres un rey, yo soy un rey. Eres un embajador de Dios, eso no podemos olvidarlo. Eres un participante de la naturaleza divina con el divino. Porque claramente tú y yo sabemos que ya no vives tú ni vivo yo, mas Cristo vive en nosotros. Y que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Libre de demonios y de ataduras, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Podríamos contestar otra pregunta. Entonces, ¿cómo son las cosas para un reconciliado? Son completamente nuevas. Fueron hechas completamente nuevas. Y si todo esto es nuevo, no andemos como por ahí muchos religiosos de la iglesia evangélica que andan buscando la senda antigua, que quieren volver a la antigüedad de la ley. No, Cristo abrió un camino nuevo y vivo para ti y para mí, y la invitación en esta hora es: camina en lo nuevo. El viejo Adán se fue, el pecado se fue, la muerte se fue, el viejo pacto se fue, la ley se fue, el infierno se fue, el lago de fuego se fue,
El primer cielo se fue y hoy vivimos en el nuevo cielo de Dios en reconciliación perfecta. Y entonces, si todo se te fue, ¿qué debes comenzar a ver? Lo que ya vimos en un tema anterior, en Apocalipsis 21:1, que no voy a leerlo, pero tú lo puedes leer, donde lo que tú y yo tenemos que ver, como Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Comienza a verte, amado y amada, como la nueva Jerusalén. Comienza a verte como la nueva criatura de Dios. Comienza a verte como un rey y no como un mendigo. Disfruta de tu reinado en vida. Déjate alumbrar por la suprema doctrina de la reconciliación. Yo en reconciliación veo a todos los hombres que me encuentro en el camino en Dios. Veo que Dios es todo y en todos. Yo te veo a ti como mi amigo, porque Cristo y yo somos amigos. Recuerda que ya no somos siervos, sino amigos del Señor. Entonces, no evangelices a nadie. Solo sal y concientiza a los hombres acerca de esta suprema doctrina que tú y yo conocemos ya. Se llama la doctrina de la reconciliación. ¿Y por qué te invito a que hagas eso? Porque tú y yo tenemos ya un mandamiento claro en el nuevo pacto, que lo encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículos 17 al 20. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, oiga bien, el ministerio de la reconciliación. Verso 19 nos explica de qué se trata. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es tu ministerio, ese es el mío. Es aclararle a los que nos rodean que Dios ya está reconciliado con ellos y que lo único que los hombres deben hacer y necesitan hacer es aceptar esa reconciliación y volverse en amistad con Dios, creyendo en la obra perfecta de lo que Dios en Cristo hizo por el mundo entero en la cruz del Calvario. Y el verso 20 finaliza diciendo de manera magistral: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Quizá en una congregación donde tú te reúnas no te utilicen para nada, ni estés actuando de ninguna manera en alguno de los que llaman ministerios dentro de las iglesias congregacionales. Pero vete a ti mismo como un embajador de Dios, casi nada. Y que cada vez que tú hables con alguien de la reconciliación de Dios con ese hombre, no le tomes en cuenta ninguno de sus pecados, sino ruégales como si Dios rogase por medio de ti, en el nombre de Cristo, diciéndole: amigo, señora, niño, joven, reconcíliate con Dios, porque Dios ya se reconcilió contigo hace 2000 años con la muerte de su precioso Hijo en la cruz del Calvario.
Ya no tenemos que hablar tanto, quizá ni conocer mucho para poder compartir esta verdad con las personas, pero sí concientizarlas de que Dios se volvió en amistad con el mundo y con el hombre. Y que lo único que espera es que nosotros también nos volvamos a Él confiando plenamente en que Él nos reconcilió hace ya 2000 años. Ahí está tu tarea y sigue siendo la mía. Vamos a darle gracias al Señor. Padre precioso, qué maravilloso es que tú hayas trazado ese plan eterno desde antes de la fundación del mundo, donde sin duda alguna tú nos conociste. Y luego, en el transcurso de los siglos y los años, nos llamaste para activar en nosotros ese conocimiento que teníamos, pero que sin duda se había dormido cuando nacimos como seres humanos. Pero que a través, amado Rey de Gloria, del ministerio de la gracia, de este libro maravilloso llamado la Biblia, en el Nuevo Testamento, que comienza desde el libro de los Hechos en adelante, tú activaste y el Espíritu Santo vino para recordarnos toda la verdad que había estado en el pasado, antes de la fundación del mundo, en cada uno de nosotros, incrustada. Hoy esa revelación se hace clara y hoy nos gozamos y nos alegramos y saldremos sin duda a concientizar a los que nos rodean para que sepan que el Dios del cielo ya está reconciliado con ellos sin tomarle en cuenta sus pecados, porque Cristo en la cruz quitó de en medio el pecado y fue el cumplimiento perfecto de la ley. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado, en la parte inferior colocó el WhatsApp de nuestro grupo ministerial. Yo lo he llamado grupo de estudiantes, así lo tengo registrado. En él interactuamos con algunos hermanos. Hay hermanos que quieren las prédicas que yo comparto en video escritas, quizá para poderlas compartir con otros. Y yo lo hago con el mayor gusto y con la mayor alegría. Porque nuestro ministerio no es un ministerio de ganancia económica, sino un ministerio de fe. Donde todo lo que hacemos, lo hacemos porque nos ha sido impuesta obligación de llevar lo que recibimos por gracia a todos aquellos necesitados del mundo que desconocen el ministerio de la reconciliación. El número del WhatsApp está en la parte inferior. Yo les invito, amados, a que todos los que ven los videos, por favor, denles like, si eso lo bendice y lo edifica, para que el número de vistas concuerde con esos likes y YouTube se encargue de posicionar estos videos y de compartirlos, por supuesto, con muchos de sus seguidores. Amados, gracias por su atención y que mi Señor amado te continúe bendiciendo y dando luz y claridad respecto de su obra perfecta de reconciliación. Hasta la próxima.